momentos que nos cortan la respiración y otros que nos la aceleran. Parece que exista una profunda relación entre cómo nos sentimos y nuestra manera de respirar. Y si le damos la vuelta al asunto, yo me pregunto, ¿podemos cambiar cómo nos sentimos cambiando nuestra respiración? Y por otro lado, ¿es la respiración una vía de conexión con lo trascendente? De eso hablamos hoy con Natividad Jiménez, directora de la Escuela Canaria de Respiración y autora del libro Respira, publicado por la editorial Obstare. Buenos días, Natividad. Hola, muy buenos días, Miguel. Bien, vamos a hablar de respirar y yo pregunto, porque seguramente mucha gente pues debe pensar respirar, pero esto no es algo tan fácil que hacemos de manera automática. Eso mismo pensaba yo. Sí. Y es verdad, lo hacemos desde que nacemos, empezamos a respirar, pero lo que ocurre con los años es que hemos olvidado cómo se hacía. Mm. De hecho, los bebés respiran mucho mejor que la mayoría de los adultos. Ah, sí. ¿Eh? Sí. Cuando somos bebés en realidad no pensamos de la misma manera que piensan los adultos. Los adultos pueden tener un problema y entonces se ponen a pensar en el problema, se enrollan y entonces si se dan cuenta ya no están respirando. Hemos perdido esa habilidad de estar en el momento presente. Y en cambio eso los niños lo tienen, pues claro, a la orden del día, claro. Claro, lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nuestra familia, nuestra sociedad nos inculca toda la educación que vamos recibiendo y hay cosas buenas, pero hay cosas no tan buenas. Cuando una persona tiene un susto, tiene un miedo, hace ¡ah! Y al hacer esto contrae la respiración y se queda con esa memoria dentro de su interior. Es como una forma de fijar la memoria. Entonces el cuerpo se va como contrayendo, el sistema respiratorio va fallando. Cada dolor que tenemos es como que fisiológicamente o físicamente se mete en la zona pulmonar también. No sé si te das cuenta, pero a mí me ha pasado, sobre todo en el pasado, un dolor y como que me pesa el pecho, como una sensación de peso en el pecho. Sí. Porque no sabemos sacar los dolores del cuerpo. No se nos ha enseñado en nuestra sociedad. En sociedades primitivas, cuando surge algo que produce dolor a una persona, pues las personas se iban a la montaña, los indios se iban a la montaña, chillaban, lloraban, pero aquí no, aquí como tenemos que ser educados, vamos contrayendo, vamos como impidiendo que eso salga del cuerpo y eso va bloqueando el sistema respiratorio. ¿Hay una manera correcta de respirar entonces? Hay muchas. No solo Según las escrituras védicas hay unas 2.400 técnicas de respiración. Madre mía. Sí. Entonces hay formas de respirar más adecuadas para ciertos momentos. Si tienes ansiedad y quieres relajarte, hay una forma de respirar que te va a ayudar. Sí. Pero si te levantas por la mañana, estás cansado y necesitas tener energía para enfrentar un día, hay una forma de respirar que es mejor. Claro. ¿Entiendes? Sí, tiene sentido. He oído por eso y mucha gente, no sé si es a nivel de gente que canta a lo mejor o que tiene algún trabajo relacionado pues como yo, a lo mejor con la radio, a lo mejor, ¿verdad? Claro. Que tiene que utilizar la respiración de una manera muy determinada y hablan de respirar con el diafragma. Sí. ¿Esto qué es? Bueno, el diafragma dicen que es el músculo más potente del cuerpo humano y que se encuentra por encima de la zona del vientre y justamente está como cobijando a los pulmones. Entonces, cuando uno hace una respiración profunda, sobre todo en la parte baja de los pulmones, si este músculo no está bloqueado, este músculo baja hacia el vientre y entonces se llena bien toda esa zona de los pulmones. En mi libro yo explico bastante bien esto. Porque hay personas que entienden la respiración diafragmática como respirar con el estómago y eso no se puede hacer. O sea, lo que hacemos, claro, yo cuando me hablan de llenar el diafragma o de respirar con el diafragma, pues lo que hago es eso, es bajar la respiración y se me infla el estómago. Claro, porque tienes la musculatura del vientre suelta, relajada. Vaya. Sí, y esto no tendría que ser así, a lo mejor. Bueno, sí, si la tienes relajada es correcto. Pero si tú tienes la musculatura del vientre, tú tienes unos buenos abdominales y tienes esa zona contraída, el diafragma baja igualmente,
pero entonces la presión que se ejerce en la zona abdominal es todavía mayor. Y entonces el diafragma está haciendo un súper masaje a toda esa zona. La respiración no solamente es buena en el sentido de que oxigenamos todo nuestro cuerpo, todos los órganos, todas las células se llenan de oxígeno. No solamente es bueno por eso, sino que además que cuando uno respira, y uno respira plenamente, uno mueve muchísimos músculos del cuerpo. Y esos músculos están dando masaje a todo el vientre, toda la zona de la espalda se flexibiliza. Cuando uno empieza a estudiar el sistema respiratorio, uno no puede sino decir, wow, qué pasada, ¿no? O sea, que tendríamos a lo mejor que respirar un poco más profundamente, tal vez. Puede ser Sí. que bueno, es lo que comentabas, ¿no? Los niños los ves como se hinchan, ¿no? Que tienen esta manera de respirar tan, pues a lo mejor tan pura que hemos perdido, como tú comentas. Se trata un poco a lo mejor de respirar más profundamente, ¿es esto? Es eso. Sí. Es eso. Hay que llenar bien los pulmones de aire para que luego la respiración celular permita que todo ese aire, que no solamente hay oxígeno en el aire también hay energía, y esa energía se mueve por todo nuestro cuerpo. Yo me gusta decir, que, como decía Einstein, ¿no?, que un cuerpo físico es energía. Entonces, si nosotros cuando respiramos permitimos que toda la energía en nuestro cuerpo se mueva, el cuerpo se mantiene ágil y vivo y despierto. Pero si nosotros respiramos muy poquitito, entonces, claro, el cuerpo se va contrayendo, la energía, los bloqueos, las toxinas se van quedando dentro del cuerpo. Y esto poco a poco va bloqueando el cuerpo y va produciendo enfermedades. Y entonces, por eso es muy importante tomar conciencia de la respiración. Mira, como un dato que a mí me encantó cuando me di cuenta, cuando lo conocí, sí. La respiración se lleva el 70% del sistema excretor del cuerpo. Del sistema excretor, que es decir, del que se deshace de toxinas y de... Exactamente. Y demás. El cuerpo humano elimina toxinas principalmente cuando vamos al baño, sí. cuando sudamos y cuando respiramos. Pues la respiración es el 70% de ese sistema de eliminación del cuerpo. O sea, no solo aporta el oxígeno y la energía, como dices tú, sino que también se deshace de aquello que no necesitamos. Lo transmuta, lo transforma, ¿sabes? No es que cuando uno respira uno echa esa... Porque hay gente que dice, no, es que la mala energía después va... No, aquí no hay mala energía ni buena energía. La energía sube. Uy, se vuelve a cortar. Sí, es que volvió a entrar como una llamada, no sé si es a ti o a mí. No, nosotros normalmente esto no lo hace, claro. Es que yo no sé cómo quitar esto. Bueno, es igual, no te preocupes. Bueno, claro, ustedes después cortan y pegan, ¿no? Sí, yo genial, vale. Yo tengo aquí una máquina. Fantástico, genial. Miguel, qué bien. Lo que pasa es que te ha cortado. Ya no sé por dónde iba, ¿me lo recuerdas? Pues estabas diciendo que es bueno, el sistema excretor, estábamos... Sí. Y que decías que la energía no es mala ni buena. Exacto, repito a partir de ahí. Sí. Vale. Bueno, la energía no es mala ni es buena. La energía es energía. Y lo que ocurre es que la energía se puede transformar. Esto también lo decía Einstein. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, transformar la energía porque las emociones son energía. Sí. La ansiedad, que tanto nos molesta, respirando nosotros la transformamos y entonces incluso esa energía nos ayuda a vivir, porque es energía que al transformarla es útil para nuestra vida. Natividad, hablaremos un poquito, te preguntaré por esta manera de transmutar las emociones un poco más adelante, porque me gustaría preguntarte, y hablas de ello en el libro, sobre culturas, ciertas culturas a lo mejor antiguas, sobre todo, que han concedido mucha importancia a la respiración. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, esto desde la cultura egipcia, sí. Los griegos tenían escuelas de respiración, los griegos. ¿Escuelas de respiración? Escuelas de respiración. ¿Iba la gente allí a aprender a respirar? Wow. Sí. En Canarias tenemos la Escuela Canaria de Respiración, que tiene su sede en Tenerife.
Y, Y ahora mismo en el planeta todas estas técnicas de respiración están resurgiendo con muchísima fuerza. Precisamente yo creo debido en parte al nivel emocional tan grande que vivimos en los países, sobre todo de Occidente. ¿qué quieres Porque decir? en nuestras escuelas se nos han enseñado matemáticas, física, lengua, dibujo, Sí. pero nunca se nos ha enseñado cómo gestionar nuestras emociones. Y si observas, Miguel, la mayoría de los problemas que tenemos en nuestra sociedad Sí, tienen un componente emocional muy importante. claro, claro. Cuando hay, por ejemplo, personas que matan a otro por celos, los celos son emociones. Cuando alguien mata a otro por envidia o porque está en dolor o porque son emociones. Y si no aprendemos a gestionar nuestras emociones, pues y como sociedad, yo creo que es importantísimo. Los miedos que tenemos ahora por la crisis, el miedo es una emoción. Me parece muy curioso porque estás estableciendo un puente, una relación, y es sobre lo que pues te comentaba que te iba a preguntar más tarde, pero está quedando como muy claro que cuando hablas de respirar y hablamos de una escuela donde nos enseñan a respirar, estamos hablando de un proceso por el cual vamos a aprender sobre nosotros, sobre nuestras emociones y vamos a poder cambiarlas, ¿no? Claro. O sea, Vamos estamos a hablando de crear aprender a transmutarlas, a transformarlas. a través de la respiración. La respiración, exactamente. Debe ser entonces algo mucho más profundo, la respiración, de lo que en principio podría parecer, ¿no? De este proceso tan, bueno, que físicamente se nos hace, pues esto, un proceso excretor, ¿verdad? Pero tiene más que ver, tiene mucho que ver con procesos más trascendentes, a lo mejor. También. De Mm, hecho, bueno, eso, por ejemplo, en India, en China, en todas estas culturas antiguas, sí. la respiración, incluso había técnicas de respiración que no se enseñaban a todo el mundo, Mm, porque eran como técnicas que para poder acceder a ellas tú tenías que tener una preparación, tenías que tener unos conocimientos. De hecho, técnicas que yo practico, que esas no están en el libro, pero yo hablo en un capítulo de la respiración consciente y conectada. sí, lo Y hablaremos. Lo hablaremos. hablaremos de ello. También hablaremos de ello. Quería, hablabas ahora de culturas y religiones, tradiciones antiguas. También es curiosa cómo comparten la misma raíz, la palabra espíritu y la palabra respirar. Sí. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué puede ser? Bueno, mira, yo cuando comencé a respirar, yo comencé en el año 1991 Sí. y yo decía que yo era atea. Mm, Yo había estudiado en un colegio de monjas, un colegio religioso, sí. y sin embargo yo por circunstancias de la vida dije que yo era atea, que yo no podía creer en este Dios que me habían enseñado o que yo había aprendido. Mm, Pero cuando yo empecé a respirar, mira, Miguel, yo respirando encontré a Dios dentro de mi cuerpo. Y cuando tú tienes una sensación de que hay esta fuerza inmensa dentro de ti, yo ya no podía seguir siendo atea. O sea que hay un componente importantísimo entre la respiración y una conexión con algo que me transciende a mí misma, como individuo, como persona, como cuerpo físico. ¿Eh? sí. No sé si a lo mejor para personas esto no. No, no, me parece muy, muy interesante. Además, es un proceso por el cual, con el que yo me identifico bastante, ¿no? El paso de descartar un poco la religión organizada y encontrar algo más allá, que a lo mejor podemos hablar de la espiritualidad, pues más pura y dura, ¿no? Más allá y resulta que está más acá, o Sí, sea, también, está claro. dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Mm, Es para mí, yo yo tengo una parte científica, estudié matemáticas y yo era una forofa de Einstein. Entonces Einstein decía que este universo es energía. Pues es que a lo mejor esa energía resulta que es ese Dios, pero no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y cuando empezamos a respirar y logramos encontrar esa compañía dentro de nosotros, nunca más nos volvemos a sentir solos. Y cuando una persona se siente acompañada y sabe que su vida tiene un sentido,
aunque hay cosas que a veces uno no entiende en la vida, pues uno empieza también a relajarse, ¿sabes? Mm. Entonces, la respiración para mí ha abierto este inmenso espacio de una espiritualidad, pero dentro de mi cuerpo. No es un Dios que está allá afuera, y también está afuera, porque es el mismo que yo veo, que puedo ver en ti, o que puedo ver en cualquier persona, o es la misma energía que está en el aire, en fin. Bien, me quedo escuchándote, me interesa muchísimo. Y como verás, bueno, hablamos del tema de las emociones, Sí, como hemos estado constatando y hablando pues tanto ya, tiene mucho que ver cómo nos sentimos la respiración, pero podemos actuar en nuestras emociones cambiando nuestra respiración. sí, totalmente. Es decir, ante un estado determinado de emocional, podríamos variarlo simplemente actuando en nuestro ritmo respiratorio. Sí, sí, Es sí. tan fácil como esto. Tan fácil y no tan fácil. Quiero Vale, vale. decir, hay emociones que tenemos dentro de nuestro cuerpo que pueden venir incluso de nuestra infancia, Miguel. Hay quien dice que de antes. Yo no Mm, me meto en otras vidas. Yo con esta tengo bastante. Entonces, si una persona tiene, porque imagínate que a alguien le pasa algo a sus 4 años, por ejemplo, sí, y eso le crea dentro de su psique como un agujero, un dolor profundo que a esa edad no podemos manejar, porque un niño a los 4 años a lo mejor no puede manejar eso. Entonces lo bloquea allí dentro. Y vas cargando con eso y con otras cosas de la vida durante un montón de años. Y empiezas a respirar y todo eso empieza a salir, ¿me entiendes? Empiezas como a limpiar el cuerpo, ¿no? hay una purga, hay un... Exactamente. Ya. Entonces, a veces necesitamos un tiempo porque no vas a sacar esto con 20 respiraciones, quiero decir. Mm. ¿Eh? Pasa un poco a lo mejor como con tantas otras terapias. Me han hablado, por ejemplo, del Reiki, en el que pues al generar este cambio, al comenzar a activarse este cambio, Ujú, comienza a pasar cosas, ¿no? A pasar de a ti, a pasar a tu alrededor. claro. Digamos que las cosas se aceleran un poco, entonces. Ujú, exactamente. Y entonces poco a poco vamos es como equilibrando de nuevo nuestro sistema, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema energético. Sí. Y entonces nos vamos sintiendo cada vez mejor, 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 mejor. Yo, por ejemplo, algo que te puedo decir, yo hace años tuve en una época un ataque de ansiedad tremendo y ya yo conocía estas técnicas de respiración y me dije a mí misma, digo, yo no voy a tomar pastillas, yo me voy a poner a respirar, pero yo llevaba años respirando. Y entonces me puse a respirar y esta ansiedad como que se hacía más grande, más grande, más grande, más grande. Y seguía respirando y en un momento determinado esta ansiedad salió de mi cuerpo y yo noté cómo salía y se fue. Entonces, claro que se puede, pero necesitamos estar con nosotros y permitir que esto suceda. Mm. Las personas a veces lo que necesitamos es tiempo, es sentarnos, respirar y dejar que la energía salga, ¿me entiendes? Mm. Se No nos lo, transforme. no nos lo podemos tomar entonces como un medicamento, ¿no? Casi que actúa al instante y como nos gusta, ¿no? Aquello, venga, me lo quito de encima y ya está. Ya lo he Es que en solucionado. Occidente queremos esto, Sí, 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 queremos la pastilla que nos quite todo. claro. Lo que pasa que, bueno, eso está bien en un momento determinado, pero como hábito, luego, claro, el cuerpo se va resintiendo, Mm, porque vamos bloqueando, porque las pastillas no solucionan, las pastillas quitan los síntomas. mm, Es como en un coche, que también lo cuento en el libro, ¿no? sí, Tienes un coche, está la luz roja del aceite indicándote que no hay aceite, y tú ves la luz roja, y entonces dices, ay, esta luz me molesta, quitas la bombilla y ya no la ves, claro, pero el problema pero está ahí. el problema del aceite está ahí todavía. Claro. Y el coche te va a reventar porque tú no le estás haciendo caso. Y esto hacemos con las pastillas muchas veces. No me gusta sentir la ansiedad, tengo que seguir trabajando. Pues nada, me tomo un par de pastillas, mañana me tomo otras cuantas y pasado otras cuantas. Y yo creo que estamos en un momento realmente interesante como para que cada persona individualmente vea qué quiere, ¿no? Mm, Porque tomar pastillas, yo por lo menos en mi entorno
veo que las pastillas es casi algo que no se soluciona nunca, ¿no? Luego te mandan unas un poco más fuertes, luego otras un poquito más fuertes. Y no digo no a las pastillas, ¿eh? Yo creo que en momentos cruciales de la vida puede estar muy bien, porque nos alivian, pero en algún momento hay que enfrentar las cosas y solucionarlas de verdad, ¿no? Ir a mirar el aceite y cambiarlo. Y tanto que sí. Hablabas de la respiración consciente y conectada. Ajá. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Bueno, esto es una técnica que en realidad es bastante simple, pero es súper potente y súper poderosa. ¿Tú la has experimentado alguna vez, Miguel? No. Pues yo creo que no. Vale. Diría que no. Es que en realidad en lo que consiste, y además lo explico bien en el libro, ¿no? Es simplemente en respirar de una manera consciente, pero sin hacer pausa. Es como la respiración que hacen los bebés. Sí, Ellos no paran. lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado Ajá. y pues no, pero creo que a lo mejor es que también porque estoy esperando como algo muy elevado, ¿sabes? Y a lo mejor lo he hecho y yo digo que no, pues porque pues no puede ser tan fácil, ¿no? Pero no lo sé. ¿Viste? Claro, Pensamos que no puede ser tan fácil. claro, claro. Lo que yo no recomiendo hacerlo uno solo, ¿eh? Cuando el mecanismo se activa de manera, porque uno empieza a hacerlo así y uno empieza a respirar y a respirar, pero estamos una hora entera respirando. Entonces, hay algo dentro del cuerpo que se hace automático y ahí es como que, la verdad que palabras para expresar este tipo de cosas a veces no son muy fáciles de encontrar, pero es como si la energía directamente actuara en mi cuerpo. Yo siento los movimientos energéticos a través de mi cuerpo y bueno, a veces si el sistema está desbloqueado, se pueden sentir unas oleadas de placer indescriptible, ¿eh? Yo gracias a la respiración he conocido, primero que nada conocí la paz, que el día que yo experimenté la paz por primera vez, me asusté y Sí. entonces la perdí. ¿Te asustaste de la paz? De la paz, sí. Mm, Es que era demasiado silencio. Pero tú, De repente mi mente se quedó parada y era una cosa que nunca había experimentado. Y me asusté porque me dije, ay Dios, ¿qué es esto? Y cuando me asusté la perdí, o sea, fue una cosa de un segundo. claro, a lo mejor no, esta falta necesitamos agarrarnos a algo conocido, ¿no? O yo llevaba hasta el año 90, 91, yo creo que mi mente no había parado nunca. Claro, claro. Siempre estaba preocupada, siempre estaba preocupada, siempre estaba lo que tengo que hacer mañana, ay, que luego tengo que llevar a no sé qué, luego tengo que hacer... Mi mente estaba aceleradísima. Y de repente, imagínate. Claro. Horror vacui, ¿no? Que le Claro. dicen. Claro, claro. Pero después dije, ay, eso era la paz. Y entonces, claro, ya eso me dio el aliciente para seguir y Mm, seguir practicando y seguir practicando con estos ejercicios. Y poco a poco ya yo me he ido acostumbrando a la paz. Ahora, justamente, me molesta lo otro. Para mí, la paz mental es algo habitual. Y cuando yo la pierdo, porque la pierdo, o a veces me enfado, a veces pasan cosas en la vida y pierdo la paz, yo no lo puedo soportar. Yo enseguida tengo que hacer algo para recuperarla. No es que lo tenga que hacer, es que lo quiero hacer. mm. Para mí vivir en esa locura mental, eso es el infierno. Claro, lo hemos convertido en algo habitual, pero no es lo natural probablemente. No, No. lo natural es saber que existe una fuerza que nos sostiene, que nos guía, que estamos en este planeta para disfrutar, que tenemos el don de la vida, Miguel. Y mira, a veces podemos comer menos, podemos comer más, podemos tener un par de zapatos, podemos tener 80 casas o ninguna casa, pero tenemos la vida. Eso es, el don de la vida es algo que creo que en nuestra sociedad al menos no se está valorando lo suficientemente. Y gracias a que tenemos la vida, precisamente gracias a eso, podemos experimentar la tristeza, la alegría, el dolor, la paz y todo. Y podemos aprender a amar, podemos aprender a amarnos.
Y yo creo que ese es el regalo fundamental que tenemos en este plano, ¿no? El misterio de la vida. Claro, Lo hemos convertido en un hábito, ¿no? Como tantas otras cosas. claro, y no lo es. Oye, Natividad, este tipo de respiración está dentro de algo que se llama, a ver si lo digo bien, ¿eh? Rebirthing Sí, o algo así, que significa renacimiento, ¿no? exacto. ¿De qué se trata esto? Bueno, el reversing o renacimiento es una técnica que se le puso ese nombre en los años 70. ¿Eh? Mm, Yo lo que quiero decir que en este planeta yo creo que no hay nada nuevo. Ahora surgen técnicas con nombres. El mismo Reiki tiene un nombre que tiene una expansión bastante importante ahora mismo, ¿no? sí. Pero no es que esa energía sea nueva en el planeta. Eso lo hemos podido hacer siempre. Pero como no éramos conscientes de esas habilidades, no las habíamos desarrollado. Entonces, con esto pasa lo mismo. El reverting es una técnica fundamentada en dos principios básicos. Por un lado, la técnica de respiración consciente y conectada, que es un poquito de la que estamos hablando. Sí. Y por otro lado, la toma de conciencia del mundo interior de nuestras creencias y de nuestros pensamientos. Porque cuando uno empieza a respirar, uno empieza a tomar mucha conciencia de lo que uno piensa. Y cuando yo me doy cuenta de lo que yo pienso, entonces yo veo perfectamente por qué tengo la vida que yo tengo. Interesante. ¿Qué quieres decir con esto? Pues creo que en realidad, aunque a personas nos pueda doler, más o menos, la vida que nosotros vivimos es de alguna manera la vida que corresponde al sistema de creencias que tengo. Me explico. Sí, Si yo tengo un jardín y lo que tengo son limones, yo sí. voy a cosechar limones. Yo no puedo pretender comer manzanas cuando he plantado limones. Y lo mismo en mi vida. Si yo en mi mente, pues con respecto, vamos a hablar de algo un poco neutral. Por ejemplo, con respecto de la sexualidad. Sí. Yo tengo unas creencias con respecto de la sexualidad. Esas creencias determinan mi vida sexual. Yo nunca me voy a permitir nada más allá de lo que yo creo. No sé si me explico. Sí, claro, claro, claro. Y esto luego lo podemos aplicar a todos los ámbitos de la vida. La autoestima. Cuando uno dentro de uno cree que uno no vale, uno cree que uno no puede, pues uno no puede. Si yo creo que no puedo encontrar un trabajo, y yo eso es lo que yo creo muy dentro de mí, yo no puedo. Esto es muy incómodo, ¿verdad, Natividad? Esto es horrible. Porque nos deja como en el poder en nuestras manos, ¿no? Nos da la responsabilidad. La responsabilidad total. Uno se queda sin excusas. Claro, claro. Ya la suerte y los políticos ya no tienen ese poder, ¿no? Que, No, claro, ninguno, y los médicos tampoco. tampoco. Empezamos a tomar el poder de nuestra vida, el poder de lo que ocurre, el poder de lo que pasa, ¿entiendes? Y bueno, al principio la verdad que es duro, ¿eh? Porque cuando uno está acostumbrado a echarle la culpa a todo lo de allá afuera, pues uno por lo menos dice, qué bien, ¿no? Otros tienen la culpa. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de la responsabilidad que uno tiene en la propia vida, uff. Porque dice entonces todo Uno tiene que esto. respirar mucho, Miguel. Claro, claro, hay que respirar, hay que tomarse su tiempo. Pero comienza uno a ver que a lo mejor entonces dices, ostras, pues no lo he hecho lo suficientemente bien o no estoy, los limones que estoy cosechando, pues los he plantado yo aquí en mi cabeza. Claro, mira Claro, por dónde. vaya, Voy a aprender a hacer buenas limonadas, por lo menos. claro, claro, eso también estaría bien. ¿No? Si tienes limones, Sí, haz sí, limonada. pero bueno, la buena noticia, Natividad, es que eso nos da el poder, ¿no? También, es decir, uno es capitán de su vida, entonces Ay, sí, el cambio se puede obrar. exactamente. Mm, Uno deja de ser impotente. claro, Hay veces, Miguel, en mi propia vida hay veces que no sé sencillamente cómo hacer algo. sí. Porque también hay creencias que están en el subconsciente y no son conscientes. Entonces yo no me doy cuenta. Y esas creencias también crean en mi vida. Este es el problema, ¿no?
que uno a veces tiene creencias allá adentro que uno no se ha dado cuenta, y como uno no se da cuenta, uno no ve la forma de liberarse de ellas, ¿no? Por eso la respiración es tan importante. Porque la respiración es el mecanismo que nos permite acceder también al subconsciente. Cuando uno está respirando, y uno está respirando un tiempo suficiente, entonces empiezan a emerger estas creencias, estos pensamientos profundos, estas sensaciones internas, estas cosas que hemos aprendido de niños, de nuestros padres, de nuestros educadores, de experiencias que hemos vivido. Y entonces uno dice, wow, por eso me está pasando esto. Claro. Ahora, claro, la cuestión es cómo cambiar eso. Sí. Ahí entonces tenemos dentro del reversing técnicas de reprogramación mental. Hay muchas técnicas porque somos muchas personas. Hay personas que les van mejor unas técnicas, personas que les van mejor otras. Y ahí está también pues cómo trabajamos todo eso para empezar a generar una nueva realidad en nuestras vidas. Claro. Bien, en la segunda parte del libro propones algunos ejercicios respiratorios prácticos y bueno, para acabar me gustaría preguntarte por algunos, si podrías recomendar alguno sencillo, algo que pudieras explicar ahora pues a nuestros oyentes y a mí. Sí, podemos, así para nuestros oyentes, claro, si están conduciendo un coche, por ejemplo, yo no recomiendo que cierren los ojos. Mejor que no. Sí puede ser. Si están conduciendo un coche, pues seguramente lo más apropiado es estar bien pendiente de la carretera. Claro. Y tomarse sencillamente un par de respiraciones bien profundas y ya está. Pero si no están en una actividad que requiera de tu atención, como es esa, pues entonces se pueden sentar o pueden ir caminando por la calle. A mí me gusta, por ejemplo, mucho caminando, y es un ejercicio que propongo en el libro. Al ir caminando con cada pierna vas inspirando, expirando, inspirando, expirando. Entonces, si vas caminando puedes hacerlo así. La pierna izquierda inspiras, la pierna derecha expiras y así. Y si estás sentado, pues podemos tomarnos todos juntos 5 respiraciones conscientes y conectadas. Conectadas quiere decir que no vamos a hacer pausa. Y si te parece bien, lo hacemos ahora, ¿te parece, sí, Miguel? Vamos, adelante, sí. 5 nada más. Vale. Bien profundas, lo más profunda que puedas. Y si estás en casa y puedes cerrar los ojos, cierras los ojos, te colocas bien sentado y vamos allá. Y simplemente observas cómo te sientes. Pues a mí me ha dejado muy relajado. Sí. No sé si es el mejor estado para hacer una entrevista, pero bien. ¿Y por qué no? Bien, no, porque uno, pues eso, no sé. Ahora tengo que retomar esto, ahora tengo que hablar. Claro. Pero dicen que el estrés es muy positivo y todo esto, pero ¿para qué nos queremos tanto estrés? Claro. Podemos hablar relajadamente y estar Sí. bien y seguir charlando, ¿no? Sí, Natividad, a mí esto me cuesta bastante, soy bastante nervioso y por eso he recibido con mucha alegría este libro, Respira, y lo tengo aquí para ir tomando, no nota, pero sí pues aplicando poco a poco todas estas técnicas. Tienes una página web. Sí, también. También, aparte de la escuela. Bueno, claro, en la página web se nombra la escuela. Claro, es escuela. La web es www.escueladerespiracion.com. Bien. ¿Alguna manera más de contactar contigo? Bueno, tengo un teléfono móvil también, hay email. De hecho, en la propia web de la escuela está toda la información. El móvil sí lo puedo dar, 636-105770. Muy bien.
Si alguien tiene una pregunta o así. Claro, pero recomiendo realmente el libro. Es un libro que me hubiera gustado a mí tenerlo al principio, sobre todo, acompañándome, y para cualquier momento. Hay muchos ejercicios de respiración para la ansiedad, para dormir mejor, para si tienes colon irritable, que yo tenía colon irritable. En fin, hay muchos ejercicios para caminar, para energetizar tu cuerpo, para concentrarte. Y sabes, tener un librito así a mano y que digas, ay, necesito esto, y que encuentres ahí un pequeño ejercicio que en un momento determinado te ayuda, para mí realmente es fantástico. Y tanto que sí, tanto que sí. Y bueno, un placer de verdad conocer todas estas cosas, abrir la mente a estas posibilidades, porque seguro que hay gente que ni tan siquiera se planteaba la respiración como algo tan trascendente, ¿no? Tan potente. Sí. Yo no me lo hubiera imaginado en mi vida anterior, puedo decir. Sí. Ni se me hubiera ocurrido pensar. Era algo tan evidente que yo respiraba, que cómo iba a darle importancia Claro. a algo que ya yo hacía. Pero lo que me doy cuenta ahora, después de más de 20 años de práctica, es que yo respiraba muy poquito. Algo que me gusta decir, y los oyentes que están escuchando, muchos de ellos igual les puede llegar bastante, es las personas que suspiran. Yo en mis conferencias suelo decir, a ver, ¿cuántos de ustedes suspiran? Yo levantaría la mano. ¿Tú también? Sí. Bueno, pues todos los que han levantado la mano, quiero decirles que ese es el SOS del sistema respiratorio. Ups. Tu cuerpo necesita respirar muchísimo más. No le estás dando energía, no estás permitiendo que tu cuerpo se nutra. Es verdad que necesitamos la comida, pero más que la comida necesitamos energetizar el cuerpo, mover la energía en el cuerpo. Hay gente que dicen que viven sin comer. No necesitamos comer tanto. Yo creo que a veces la comida nos quita energía. Muchas personas comen por ansiedad, no por hambre. Sí. Respirar es realmente, dentro del sistema nutricional del cuerpo, no sé el porcentaje que hace, pero tiene un gran porcentaje también, porque es una nutrición celular también. Yo, la verdad, como te digo, estoy encantado porque además, desde que he comenzado a leer el libro, de vez en cuando me tomo, pues me doy cuenta, ¿no?, de cómo estoy respirando, y me tomo la molestia, por decirlo entre comillas, claro, de pararme un momentito y intentar hacerlo de mejor manera. Y bueno, es una de las cosas además que no se puede patentar, ¿no? Espero que la industria farmacéutica no meta las zarpas también aquí. Espero que no. Sí. Pero bueno, la creatividad del ser humano es infinita. Sí. Así que sí. No sabemos. Vamos a respirar ahora que podemos. Exacto. Vamos a respirar mientras podamos, mientras no nos cueste dinero. Igual nos ponen un impuesto por respirar. Claro. No. Yo creo que en Japón o en China ya estaban haciendo algo por el estilo, ¿eh? Que de verdad. Porque allí no tienen el aire, no lo tienen demasiado limpio. Claro. Y creo que si quieres aire limpio tienes, hay un tinglado, me parece. Bueno. Bueno, pues Natividad Jiménez, un placer de verdad. Y bueno, a respirar. A respirar. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido realmente un placer para mí también. Aquí yo vivo en Tenerife, pero también quería comentar que hay muchísimos profesionales en la península también, bueno, y en todo el planeta, ¿eh? De hecho, en mi libro hay un apéndice al final donde hay unos listados de profesionales que trabajan en la península o en algunos puntos de Sudamérica que tengo yo noticias. Y bueno, que si sienten que de verdad les gusta todo esto y solos no pueden, pues que acudan a los profesionales. Claro. Para eso están, son acompañados, sobre todo para practicar estas técnicas que yo explico ya un poquito, no los ejercicios básicos, sino el ejercicio de respiración consciente y conectada, las sesiones de 1 hora, ¿sabes? Ahí sí necesitamos una compañía, sobre todo al principio, porque la respiración es muy, muy poderosa. Creo que ha quedado clarísimo después de esta entrevista, y espero que la gente lo haya percibido así y que nos lancemos un poco entre todos, ¿no?, a recuperar la manera correcta de respirar. Exactamente. Lo dicho, Natividad, un placer de verdad, un abrazo. Muchas gracias, Miguel, un abrazo.